Que tal? Bos días. Douvos a benvida a unha nova xornada técnica en formato webinar organizada polo Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia, que leva por título Adaptación ao cambio, afrontamento ante a adversidade. Neste caso, contamos coa participación de FREMAP, a quen lle agradecemos que nos acompañe nesta actividade que ten como principales obxectivos dar a coñecer as diferentes estrategias e estilos de afrontamento e reflexionar sobre a importancia de traballar o autocoñecemento para mellorar a nosa forma de afrontar a adversidade en calquera ámbito da vida. Aprender a aceptar as emocións e afrontar eficazmente a adversidade son aspectos fundamentais para preservar a saúde emocional e poder avanzar no noso desenvolvemento persoal. Trataremos de entender que é a diversidade, a vida como proceso de cambio, a aceptación e adaptación, así como as estrategias de afrontamento ante a adversidade e como crear o perfil propio de afrontamento para o que contamos cunha estupenda relatora, Olga Merino, que vos presentaremos de seguido. Quero tamén darvos as gracias ás persoas que estades xa conectadas e animarvos a que participedes no coloquio que teremos na parte final deste webinar, facéndonos chegar a través do chat as vosas dúbidas, comentarios ou inquedanzas desde este mesmo momento. Antes de dar a palabra a Carlos e Elena, que farán a apertura deste webinar, me gustaría destacar moi brevemente tres cuestións en relación coa temática que imos tratar hoxe. Por unha banda, o feito de estar preparados para afrontar a adversidade debe ser algo máis que un desexo ou un propósito. É realmente unha necesidade, polo que é fundamental clarificar propósitos e espertar a nosa resiliencia. En segundo lugar, respecto do ámbito laboral, temos que aprender a desenvolver competencias que favorezan unha actitude favorable ao cambio, cunha percepción positiva da nosa situación profesional. Xa por último, volver a insistir nun elemento clave que é a necesidade de integrar a prevención en todas as áreas e actividades da empresa, especialmente relevante no caso dos riscos psicosociais. Sin máis pausa, vamos a facer a apertura deste webinar co que contamos con dúas estupendas persoas. Para iso, Carlos Llanos Santos, director regional de FREMAP en Galicia, e Elena Mancha Montero de Espinosa, directora xeral de Relacións Laborais da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. En primeiro lugar, intervirá Carlos, a quen lle dou xa a palabra. Agradecer a los asistentes su presencia aquí. Nosotros desarrollamos proyectos, en este caso en el área de los psicosociales, con la idea de ayudar al mundo laboral, al mundo social. Tenemos, me dijo Alberto, unas 160 personas asistentes, que me parece un número muy grande. Estas jornadas webinar nos permite llegar a un gran número de profesionales por toda Galicia y entonces, bueno, pues el hecho de que la gente tenga este nivel de aceptación de estas jornadas nos ayuda y nos impulsa a seguirlas desarrollando e innovando, ¿no? Y el último agradecimiento, en nuestro caso, a nuestra ponente, a Olga Merino. Olga la conocí hace muchísimos años como fisioterapeuta de FREMAP en Alicante. Luego desarrolló su actividad en el mundo de la prevención técnica, en este caso en el campo de los psicosociales. Voy a presentar a su currículum. Es una magnífica profesional que afronta con enorme ilusión todo lo que hace y dirige un equipo de trabajo que establece herramientas innovadoras, una de ellas la vais a conocer hoy, ¿no? En la cual busca ayudar a las organizaciones y a las personas, en este caso, a afrontar los cambios y las adversidades que llegan, ¿no? Es licenciada en Psicología y diplomada en Fisioterapia, máster en Investigación de Psicología y técnico superior de prevención en las 3 especialidades. Coordinadora regional de prevención, directora de prevención de FREMAP, tanto en Madrid como en Castilla-La Mancha, que es el área que dirige. Ha desarrollado e impulsado diferentes proyectos y trabajos en la disciplina de psicología aplicada, entre ellos uno que presentamos hoy, ¿vale?, en Galicia y que espero que tenga un gran éxito para vosotros, ¿no? Y por último, la jornada en sí, es decir, el origen de esta jornada y de otras fue un poquito los cambios a los que nos tuvimos que adaptar por el COVID. Esto supuso unos cambios enormes en la, digamos, en la forma de afrontar la vida de las personas y de las organizaciones, ¿no? Porque nos tuvimos que adaptar a circunstancias personales muy cambiantes que no pensamos que iban a suceder. Y en este caso buscamos una jornada en la que nos den herramientas y nos den, digamos, directrices para asumir que la sociedad y la vida en general ha cambiado y cómo reaccionar frente a estas adversidades, tanto por las personas en la vida personal como por las organizaciones, que también se tienen que adaptar de forma muy dificultosa a los cambios que han venido, muchos de ellos para quedarse, ¿no? En la jornada veremos que nos va a aportar Olga herramientas específicas de cómo podemos afrontar estas situaciones de cambio que en muchos casos vemos como adversas y que muchas veces no lo son, ¿no?
Y yo, por mi parte, agradecer a todos la presencia aquí y paso la palabra a la directora de Relaciones Laborales de Galicia, Elena, para que continúe con la presentación. Muchas gracias a todos. Hola, bo día a todas as que nos escoitan dende atrás das súas pantallas. Moitas gracias, Carlos, por la presentación e Alberto, e saudar tamén, por suposto, a Olga, a nosa relatora fundamental e principal da webinar de hoxe. E, por suposto, a FREMAP, porque por ser unha entidade que sempre colaborou moi xenerosamente co ISGA. O título da webinar de hoxe, Adaptación ao cambio, afrontamento ante a adversidade, a verdade é que é un título moi atraente, como moi acorde cos tempos actuais, non só pola pandemia que Carlos acaba de mencionar, non é unha preocupación xa casi a pandemia, sí que foi durante moito tempo e todo o que o preocupa a alguén durante un tempo sempre queda como ese pozo, non? Pero que ademais temos unha guerra nas portas de Europa que ademais de ser un drama humanitario sin precedentes, pois está tendo unos efectos moi importantes na economía, nas nosas economías persoais, pero, por suposto, nas economías e nas contas de resultados das empresas. Parece que non estamos en tempos fáciles, estamos asistindo a unos tempos difíciles. Diversos estudos demostran que nestes tempos, en estes momentos de adversidade, cando atravesamos emocións que moi poderosas como a tristeza, a frustración, a impotencia, as persoas que son capaces de superar todos estes momentos adquieren valiosos aprendizaxes para encarar o futuro con mellores recursos. Cando non podemos cambiar unha situación, pois queda aquel de frase, se non podes con o teu enemigo, únete a él. Afronta a situación e únete, encara con forza a situación e enfréntate a ela. A resiliencia, da que tamén se falou, foi o lema do ano pasado da OIT, e se pode definir pola RAE como a capacidade de adaptación dun ser vivo. É un conxunto de pensamentos e actitudes que podemos aprender e desenvolver para conseguir adaptarnos a situacións adversas. É fundamental ser resilientes, a pesar de todos os obstáculos e todos estes grandes impactos que as persoas e as organizacións pois poidan superar esta situación e adaptarse. A resiliencia é algo que parece que só ten algunhas persoas, pero é algo que tamén se entrena, como seguramente nos comentará Olga Merino. Todos podemos sacar de dentro de nós mesmos esa forza necesaria, pero é necesario que alguén tire de nós, en este caso estamos falando das organizacións, que as empresas nos entrenen, nos axuden, nos formen para poder obter esa capacidade de resiliencia que moitas persoas as traen de serie e outras persoas ten que buscarla con algo máis de ahínco. Todo isto ten relación directamente cos riscos psicosociais laborais. Son os grandes olvidados da PRL, non? Sempre se centrou a PRL, dende o primeiro momento, na PRL que causaba os accidentes de traballo, a seguridade. Despois tamén foron crecendo as súas hermanas, a ergonomía e a higiene, pero estes riscos psicosociais parece que foron os grandes olvidados, pero agora están de plena actualidade porque son os grandes protagonistas. Estas situacións que crean estas contornas que son externas ás empresas, pero que ao final tamén entran dentro das empresas por esa necesidade que tamén desas empresas de crecer, de adaptarse, esa digitalización, ese teletraballo, que dou lugar a unha modificación dos sistemas de organización e eses cambios que non só sufren as persoas traballadoras, sino tamén toda a organización, todos os responsables de toda a pirámide de mando, que tamén tense que adaptar e tamén ten que ter esa necesidade de capacidade de resiliencia. Por iso é moi importante que esta webinar axude a tecido productivo, as persoas que nos escoitan, as empresas, as profesionais, os interlocutores sociais, e as persoas que se encargan de vigilar a saúde, de protexer a saúde das persoas, de garantizar ese capital humano que pode seguir adiante e que ten modos de entreno, como digo, para poder superar todas estas dificultades. Dou paso a Olga, que escoitarei con moito interese, porque é un tema como moi pouco común e moi importante, saber como pode facer unha gran profesional para axudar, unha gran psicóloga para axudarnos a todos. Eu a primeira que tamén son traballadora ao final, para axudarnos a superar estas situacións tan complicadas. Moitísimas gracias a todos pola vosa escoita e pola vosa atención e dou paso a Olga. Gracias.
Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Alberto. Bueno, por supuesto agradecer a Lisga, ¿no?, la confianza en FREMAP, en permitirnos trabajar con vosotros pues a nivel de esta concienciación y divulgación en materia psicosocial que como decíamos, pues es muy importante en estos tiempos que corren. Gracias especialmente a Carlos y por esa emotiva presentación. Es una de esas personas que me cambió la vida, ¿no? Y bueno, gracias a él, pues ahora me dedico a la prevención, que es un mundo pues que la verdad que me apasiona. Cierto es, con todo lo que habéis dicho, si os parece, voy a dar a compartir, sin más preámbulo, la presentación que tengo aquí preparada, sobre todo para que vayamos viendo un poco, muy en relación de lo que habéis comentado. Vale, perdonad, pero sí es bien, tanto Alberto como Elena habéis hecho referencia, y Carlos, a esa importancia, ¿no?, que tenemos, yo creo. La situación de COVID puede que haya marcado un principio de una situación en la que nos hemos dado cuenta de lo importante que es aprender a adaptarte a la adversidad y de la importancia que tiene la salud emocional. Totalmente de acuerdo con Elena que tradicionalmente la psicosociología aplicada siempre ha sido la gran relegada, la gran olvidada de los riesgos laborales, pero bueno, no sé si todas las situaciones negativas, lo veremos a lo largo de esta presentación, pues traen un aprendizaje, siempre traen algo de lo que podemos aprender o podemos sacar en positivo. Yo creo que una de esas grandes cosas es que a nivel empresarial y bueno, y a nivel personal también nos hemos dado cuenta o hemos aprendido lo importante que es priorizar, lo importante que es aprender a cuidarnos nosotros mismos, y que si no nos encontramos bien psicológicamente no lo podemos estar en ningún ámbito de nuestra vida. Por eso, bueno, desde FREMAP llevamos años trabajando en psicosociología, en concienciación, en divulgación, en promoción de la salud emocional, porque de verdad creemos que es fundamental para el equilibrio de las personas, y por supuesto creemos que las organizaciones son un lugar estratégico para trabajar. ¿Por qué no? Si ayudamos no solo a prevenir los riesgos, sino encima podemos ser, digamos, como lugares promotores de salud, pues qué más bonito. Así que bueno, en esta jornada voy a intentar presentaros de manera muy rápida cuáles son las estrategias que tenemos de adaptación al cambio, cómo funcionan, ¿no?, nuestras estrategias cognitivas, cómo funcionan nuestros esquemas mentales, cómo respondemos, que es parte de la normalidad, de esas cosas que a veces nos pasan y no sabemos entender. Y luego, bueno, queremos que seáis un poco los partícipes o bueno, los primeros en presentar este proyecto a través de Lisga. Luego os llegará un regalo que nosotros decimos que es una herramienta con la que podréis hacer un pequeño perfil, os va a ayudar rellenando un cuestionario, pues tendréis vuestro perfil de adaptación al cambio y un cuaderno de trabajo para tener estrategias y habilidades que vamos a ver ahora y que siempre pueden ser una opción de aprendizaje. Así que bueno, pues espero que nos acompañéis durante esta jornada, que en la parte final podamos hacer un pequeño debate, coloquio, donde nos trasladéis vuestras dudas, inquietudes o preguntas, y aquí estamos para intentar colaborar con vosotros, ¿vale? Bueno, en primer lugar, la adversidad. Para entender la adversidad debemos de comprender que la vida es un proceso de cambio continuo. Yo creo que a casi todos nos suele pasar que nos resistimos a esos cambios. Por lo general, no nos suele salir, a las personas no nos suele gustar salir de la zona de confort. La salida de la zona de confort sabéis que es necesario para ese aprendizaje, para generar esas nuevas oportunidades, pero pues que el ser humano se siente cómodo, confortable en un ámbito donde nos conocemos. De hecho, algo muy frecuente es como, con lo bien que tenía todo hasta ahora, y parece que ahora que lo tenía todo equilibrado, parece que siempre llega ese algo que nos descoloca. Pues bien, esto forma parte de la vida. Tenemos que asumir que el cambio es un proceso natural. La adversidad, los problemas que tienen esa connotación negativa forman parte de la vida, y que el éxito, digamos, personal viene en la forma que tenemos de afrontar esos problemas, que los vamos a tener en el trabajo, en la vida personal, van a surgir, ¿no? Y aprender a adaptarnos a ellos de una manera saludable emocionalmente, no solamente para nosotros, sino también para todos aquellos que nos rodean, pues es fundamental para poder adquirir esa resiliencia de la que nos hablaba Elena, y poder sacar esa oportunidad de aprendizaje de cada una de la adversidad o de los problemas a los que nos enfrentamos.
Dijo alguien algún día, y me gustó mucho esa frase, siempre la pongo, que el sufrimiento es el dolor por la resistencia. ¿Qué quiere decir? El dolor es inevitable, o sea, no podemos evitar sentir dolor ante muchas de las cosas que nos van a pasar en esta vida, pues ante la pérdida de seres queridos, ante acontecimientos no deseados. Es inevitable y forma parte de la evolución de la propia persona, pero el sufrimiento es opcional, es decir, el sufrimiento lleva toda esa carga que nosotros ponemos de pensamientos distorsionados, de esa resistencia al cambio, al no querer asumir qué es lo que está pasando o cuál es la nueva situación o nuevo status quo que nos queda cuando algo que sucede no es lo que buscábamos, ¿no? Entonces, ese sufrimiento es el que tenemos que aprender a manejar, ¿vale? A decir, pues nos quedaremos con el dolor tiene sus fases, ahora lo entenderemos un poquito mejor, pero vamos a trabajar cómo manejar para quitarnos ese sufrimiento innecesario que nos genera tantos problemas y tantas sobrecargas emocionales, insisto, no solamente a nosotros, sino a todos los que nos rodean. Y obviamente, pues un impacto emocional que tiene toda esta situación y que hace que la salud psicológica y emocional pues se vea resentida. ¿Cuál es el objetivo fundamental de esta jornada? Conocer para comprender. Entendemos que si conocemos cuáles son esas estrategias, esos perfiles, esas situaciones, esos esquemas mentales, podremos saber qué habilidades puedo desarrollar y en qué cosas puedo trabajar para entender qué nos está pasando y salir un poquito mejor de estas situaciones, ¿no? Pues bien, esta jornada empezamos a plantearla un poco en situación de COVID. Situación de COVID entendida ¿por qué? Porque yo creo que ha sido obviamente algo sin precedentes, ¿no? en la humanidad, algo que como sociedad nos ha unido ante la adversidad, ¿no? Y que podemos todos tener, digamos, una referencia común de qué es una adversidad. Pero fijaos, la adversidad no solo es COVID, probablemente desde que el COVID empezó, si hacemos una reflexión cada uno de nosotros a nivel individual, seguramente que el problema que ahora mismo nos preocupa a día de hoy no es el COVID, aunque el COVID sí va, porque en todo este tiempo ha pasado un periodo temporal bastante largo, nos han ido sucediendo otras cosas que también son adversidad, es decir, al fin y al cabo lo podemos poner como punto de anclaje porque tenemos una percepción genérica o no voy a decir similar, porque vais a entender que aunque todos el COVID ha sido lo mismo, la misma situación, la hemos percibido de manera diferente y probablemente si habláis con vuestro entorno más cercano vais a ver que cada uno habéis reaccionado y habéis vivido el COVID de manera muy diferente. ¿En base a qué? Pues en base a nuestros aprendizajes, a nuestra forma de ver, a nuestra situación concreta, a lo que nos haya pasado, a nuestra percepción. Es decir, que no solo depende del problema, sino de cómo nosotros lo visualizamos o cómo nosotros lo vivimos. Y yo creo que un gran ejemplo, ¿no? Es decir, el COVID podría haber sido lo mismo para todos, porque objetivamente ha sido lo mismo, pero no lo es. La vivencia no es igual, la afectación no es en absoluto igual, y ahí es donde cada uno entran en juego esas habilidades personales que son fundamentales para el desarrollo en la vida. Si decimos qué me ha pasado, no cómo estaba antes, qué tengo ahora, pues puede ser COVID o puede ser cualquier otro problema, ¿no? Luego veremos que hablaremos de problemas más actuales, de cuáles son las situaciones que más nos preocupan, pero digamos que algo muy genérico que suele pasar ante la adversidad de cualquier tipo suele ser que los cambios generan ese movimiento de cimientos, ¿no? De no me lo esperaba, yo antes controlaba, entre comillas, mi vida dentro de lo que las personas podemos controlar y de repente parece que las cosas se nos descolocan, ¿no? ¿Y qué notamos? Pues noto que no descansamos con el sueño, que puedo estar irritable, puedo estar triste, puedo estar enfadado. Cada uno tiene una vivencia diferente, como decíamos, en función a esas características personales. Pero es cierto que ante cualquier adversidad o situación que nos desestructure, lo primero que vamos a pensar es que ha habido un cambio donde antes tenía algo que yo controlaba o que yo que no tiene necesariamente por qué gustarnos, pero sí donde nos sentíamos cómodos, era nuestra forma de confort, ese control que entendíamos, y de repente tenemos una situación donde no sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? Incertidumbre, eso suele generar incertidumbre. La aceptación del cambio es algo parecido a esta foto que os traigo a colación y que me gusta mucho. Fijaos, hay una serie de fases en cualquier aceptación del cambio. Faltaría una primera, inicial, que yo creo que sería esa carita que todos podemos visualizar del WhatsApp, ¿no? De los ojos como platos de la fase de shock. Hay una primera fase que efectivamente es de shock. Si nos
posicionamos en el COVID, por ejemplo, ¿os acordáis en ese primer momento cuando todos teníamos que salir de los trabajos, en aquellos que se podía, obviamente, no en todos, pero sí en la inmensa mayoría, abandonar, trabajar a distancia porque no era teletrabajar, no estábamos preparados para ese teletrabajo, encerrarnos en nuestras casas, no tener vida social? Esa primera fase es una fase casi de shock, de no me lo puedo creer, ¿no? Es la frase que todos tenemos en mente de no puede ser, no puede estar pasando, de casi de negación. Normalmente, luego empieza a suceder temporalmente todas estas caritas, ¿no? En cualquier proceso de afrontamiento al cambio, de adversidad, pues solemos pasar por diferentes etapas. Esa primera fase de no creer, de shock, seguida de esa fase casi de enfado, de resignación, de resistencia. Hablábamos de esa resistencia al cambio, es ese enfado de decir, no puede ser, no quiero que esto sea, porque a mí me gusta lo que tenía y no me siento cómodo en una situación donde yo no conozco, donde hay incertidumbre y no puedo manejar. Normalmente, cuando esta fase más de enfado, más de ira, más de emoción así fuerte pasa, pues viene un poco esa tristeza que tiene una utilidad muy importante, que es esa reflexión. La tristeza, luego hablaremos de las emociones, tiene esa parte fundamental de llevarnos a reflexionar. Todos decimos, me parece que queremos evitar la tristeza a toda costa, más en esta sociedad en la que a veces prostituimos, yo creo, la palabra felicidad. Creemos que la emocionalidad es siempre estar positivo y todo lo contrario, las emociones hay que aprender a entenderlas, a aceptarlas y a saber manejarlas, pero todas las emociones son útiles, son necesarias, y la tristeza tiene una función primordial, que es el ayudarnos a reestructurar, a priorizar. Es ese aprendizaje que decíamos, que gracias a la tristeza somos capaces de valorar aquello que teníamos y de aprender a reposicionar, pues, qué cosas son ahora importantes en mi vida, y que probablemente, si hacemos una reflexión de todo este tiempo, todos hemos aprendido y hemos sacado, de decir, bueno, qué cosas, qué puedo aprender, qué me llevo, qué puedo cambiar, o cómo esos GPS a veces pues reseteamos y reorientamos un poco lo que queremos. Puede pasar también una fase posterior un poco de apatía, pues emoción más neutra, y normalmente esa fase positiva que ponemos aquí al final, esas caritas verdes, tienen más que ver con el aprendizaje, no tanto con una felicidad plena, no necesariamente, pero sí con el ya me encuentro bien, lo he asumido, lo he aceptado, estoy en paz conmigo mismo, dejo de luchar y puedo volver a rehacer mi vida con las nuevas condiciones que tenga, sean las que sean. Entendemos el duelo como un proceso de pérdida que es fundamental entender. Yo creo que cuando hablamos de duelo, casi todos nos vamos al duelo por una pérdida física, ¿no? Del fallecimiento de alguien querido, pero el duelo no solamente es el duelo ante la pérdida de una persona, sino que el duelo se presenta, es el mismo proceso que entendemos ante la pérdida de cualquier estatus, de cualquier situación. Puede ser el duelo por haber pedido un puesto de trabajo, por haber cambiado de pareja y ahora tengo que aceptar que tengo algo diferente a lo que tenía antes. Pues bien, en toda adversidad, en todo problema, hay una situación de duelo, y el proceso de afrontamiento, el proceso de duelo es exactamente igual que ante un duelo de la pérdida, solo que con ciertos matices, pero es un proceso natural para poder aceptar y adaptarnos a esa nueva realidad, ¿vale? Tiene una función vital, que es sacar esas emociones, sacar esa tristeza, sacar ese enfado, para poder manejar esa situación nueva y saber cómo afrontarla y cómo adaptarnos a algo que no teníamos en nuestra mente y que no entraba dentro de nuestros esquemas, ¿no? Entonces, bueno, pues lleva sus fases, tiene su periodo, algo parecido a lo que hemos visto en la adaptación al cambio. Y ojo con los duelos no resueltos. A veces queremos estar bien demasiado pronto, ¿no? Y bueno, pues sabéis que los psicólogos somos muy pesados en este aspecto y siempre decimos que es importante darnos tiempo, darnos espacio para expresar lo que tengamos. No es malo llorar, no es malo sentirse mal, no es malo enfadarse. Lo que tenemos que aprender es a gestionarlo en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Cuando no aprendemos a canalizar las emociones, pues suele pasar eso de que explotamos en el peor de los momentos y en la peor de las circunstancias. Entonces es importante aprender a canalizar, pero sí respetar que emocionalmente necesitamos ese espacio temporal para poder aceptar esa nueva realidad. En cuanto al impacto emocional, bueno, de la adversidad o de todo en general, cualquier situación que nos pueda generar un malestar general, hay una cosa que llamamos en psicología la cadena PEC. La cadena PEC es la cadena pensamiento, emoción, conducta, ¿vale? ¿Qué es el pensamiento, emoción y conducta como algo diferente?
Obviamente son constructos que casi confundimos, pero lo vamos a ver muy claro. Normalmente vamos a decir que el pensamiento genera una emoción y la emoción genera una conducta. Aunque no siempre es así, puede también suceder en sentido inverso, pero la mayor parte de las veces, para que nos entendamos y no sea más práctico, antes de esa emoción que salta, cuando yo estoy enfadado, cuando yo estoy triste, cuando tengo una reacción que no me esperaba, no nos damos cuenta, pero hay un pensamiento debajo. Hay algo que nos estamos diciendo a nosotros mismos, somos como una radio que nunca se apaga y que sin saberlo nos estamos lanzando mensajes de fíjate lo que me ha dicho, lo que ha hecho, es que menuda tal, ahora qué voy a hacer con... Y eso es lo que condiciona la salida de esa emoción, ¿no? Cuando las cosas, algo parecido a lo que nos comentaba Elena, me ha gustado mucho, que es verdad que decía, pues si no puedes con el enemigo, únete a él. Bueno, pues algo parecido, ¿no? Cuando la situación no puede cambiar, o yo siempre digo que no depende de nosotros que cambie, porque oye, puede que la situación cambie, pero no está en mi margen de actuación, no depende directamente de mí, solo nos queda una opción para encontrarnos bien, que es cambiar la forma de ver las cosas, que es cambiar nuestra actitud. ¿Que eso es fácil? Pues no es fácil. No es fácil porque a todos nos cuesta cambiar la forma de ver las cosas. Parece que nos obcecamos en esto es así, yo quiero que sea así, nos anclamos en esa fase, digamos, de negación, de no puede ser, y esa es la resistencia de la que hablamos. Pero a veces tenemos que aprender a ser flexibles y a decir, bueno, esto no va a cambiar, me tengo que aprender porque quien se tiene que adaptar en este caso soy yo. Hablábamos de las emociones y si había emociones positivas o negativas. Las emociones básicas son aquellas emociones que digamos que salen de forma natural. Emoción viene del latín emovere, es algo que nos impulsa, que nos lleva, sale de nosotros sin quererlo, sin controlarlo y tienen una función vital adaptativa, es decir, nos ayudan a adaptarnos a determinadas situaciones. Os decía que, por ejemplo, la tristeza te ayuda a reestructurar ideales, a priorizar, a saber sacar lo positivo, a aprender a valorar. El miedo, ¿qué función puede tener el miedo? Pues el miedo es fundamental para aprender a preservarnos, para tener conductas de cautela. Es muy curioso, ahora hablando del miedo, si os fijáis, sobre todo, ya os digo que hablo de la pandemia, pero ahora ya, a partir de aquí, vamos a dejar de hablar de la pandemia, hablaremos cada uno de nuestros problemas, de nuestras preocupaciones, pero sí que es verdad que en el COVID ha sido algo muy curioso, que ese miedo ha condicionado mucho, os decía que cada uno lo hemos vivido de manera muy diferente, y seguramente que conoceréis, o como dice la vecina rubia, si no tenéis un amigo que sea así, puede que seamos nosotros, ¿no? A personas que o bien tenían mucho miedo y esa conducta de cuidado, de prevención, de preservar nuestra integridad, la han mantenido al límite de lavarse las manos 500 millones de veces, de tener unas conductas totalmente estructuradas, ¿no? De higiene y demás, hasta el otro extremo. Había gente que todo lo contrario, que no tenía ningún tipo de adherencia a la norma preventiva, ¿no? Porque esa percepción del miedo la tenía muy bajita. Entonces, por eso digo que aquí las emociones tienen mucho que ver en cómo cada uno luego actuamos. Pero bueno, vamos un poco a que las emociones, todas las emociones decíamos que son necesarias, son adaptativas, todas son fundamentales, no se pueden reprimir y no se deben reprimir, pero sí podemos aprender a gestionarlas o canalizarlas. Todas las emociones además tienen una expresión facial concreta, es decir, cada una activa una serie de músculos de la cara concretos en los que, pues a lo mejor yo no sé qué se llama el orbicular del ojo, pero sí que sé que cuando alguien está triste soy capaz de detectarlo y la expresión es exactamente igual en todas las culturas desde que nosotros nacemos. Si veis a un bebé vais a ver que estas emociones básicas, que son las que nos salen por sí, las tiene desde que nace. Sabes perfectamente cuando un bebé está triste, cuando está alegre, cuando tiene miedo, cuando está sorprendido, y estamos predestinados o preparados biológicamente para comprender esas emociones, digamos, en las expresiones de los demás. Hay un pequeño matiz, que es el sentimiento, que es ese matiz que decíamos de ese pensamiento. A veces la emoción no es una emoción pura, sino que le ponemos ese pensamiento que decíamos detrás y es el que nos genera esa resistencia, ese no quiero cambiar, esa radio que no podemos apagar, que es la que nos genera esos sentimientos o condicionados que a veces nos dificultan la tarea. Os traigo algo muy curioso, a mí me ha gustado mucho verlo para que veáis un poco esa relación de la emoción con la expresión corporal. Fue un estudio que se hizo del consumo un poco metabólico que en caso de cada una de las emociones tienen lugar en el cuerpo. Y simplemente a modo de ejemplo, si os fijáis, por ejemplo, en la ira, ¿vale?
toda la parte que se activa, la parte amarilla y demás, es donde hay una activación más fuerte, más potente, tiene que ver con el pecho, los brazos. De hecho, la sensación o el gesto de ira que todos tendríamos sería casi el de apretar el puño, pues efectivamente porque hay un movimiento, una activación metabólica en los miembros superiores, en el pecho, en la cabeza, es ese que te pone rojo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la vergüenza, que la tenemos aquí abajo a la derecha, mirad que la activación más fuerte es en los ojos. De hecho, cuando sentimos vergüenza, la tendencia natural es a taparnos la cara, ¿no? Tapamos como diciendo, bueno, si yo no veo, parece que no me ven a mí, porque efectivamente hay un reflejo, hay una relación. Os decía nuestro director regional de Galicia que yo era fisioterapeuta, comencé como fisioterapeuta hace muchos años, y el hecho de que yo me dedique a la psicología tiene que ver precisamente con eso, porque cuando trataba a pacientes yo sabía que había algo que no era físico, que había algo que iba mucho más allá de las lesiones, que tiene que ver con todo este componente psicológico que es fundamental y que esconden muchas lesiones que no nos damos cuenta, esas cervicalgias que no se curan, esos dolores lumbares cada vez que tenemos algún problema, esos dolores de afonía o de cefaleas, pues muchas veces son señales que nos da el cuerpo de que hay algo que no funciona bien y precisamente no es a nivel físico. Hablamos de la adversidad y de la resiliencia que está tan de moda, ¿no? Yo digo, ¿qué es eso de la resiliencia? ¿No? Pues la resiliencia, que nos adelantaba Elena, es esa capacidad que tenemos de adaptarnos ante las situaciones o ante los problemas. La palabra resiliencia viene de la física, ¿no? De la propiedad que tienen los materiales ante una fuerza externa, por ejemplo, de un muelle, pues de volver a su situación original sin pasar a esa fase plástica de rotura, ¿no? ¿Os acordáis que hablábamos de esa fase elástica, de volver a tu situación original, de volver a estar como estabas sin haber tenido ningún daño grande? Esa resiliencia se nace o se hace, bueno, pues como todo en psicología, una parte se nace, pero la inmensa mayoría, y la gran noticia es que se puede hacer, que podemos aprender a ser más resilientes y que es esa capacidad que tienen algunas personas de salir fortalecidos ante las adversidades, ¿no? De poder afrontarlas. Hay un libro que os traigo aquí, a mí me gusta mucho, además es un libro muy sencillito, que es de Viktor Frankl, que es El hombre en busca de sentido. Se lee muy rápido porque es cortito, pero tiene una profundidad tremenda, donde, bueno, pues es un psiquiatra que estaba en un campo de concentración judío y habla un poco de el estudio que él hizo de cómo las personas eran capaces de tener esa resiliencia o de sobrevivir cuando tenían un motivo, cuando tenían lo que él llamó después el fondo de la logoterapia, ¿no? Que es el sentido de la vida. Cuando tú tienes un sentido a tu vida, tienes fuerza para sobrevivir y tienes esa capacidad de resiliencia y de adaptación, ¿no? Entonces, el aprender todas las estrategias va a estar muy relacionado con poder mejorar nuestra capacidad de resiliencia y de superación. Si yo os preguntara rápidamente si conocéis o queréis conocer vuestra forma de afrontar la adversidad, aunque no me podéis responder aquí porque no estamos interactuando, pero sí que os lo planteéis vosotros, me gustaría que os presento 3 opciones. Sí, conozco la forma de afrontar la adversidad. No creo que tenga una forma muy concreta de afrontar los problemas, la puedo ir cambiando conforme la situación, o puede que utilice ciertas estrategias, pero tampoco sabría describirlas. Bueno, pues os lanzo la pregunta un poco para que reflexionéis, porque al final la realidad es que sí que tenemos unas estrategias de afrontamiento, existen estrategias de afrontamiento, es decir, todos tenemos una forma de afrontar las situaciones, de afrontar los problemas. Es normal que no les solamos saber poner nombre, a lo mejor yo no sé cómo se sale o ni siquiera soy consciente de ello, pero sí que es cierto que utilizamos habilidades, que lo bonito, como os decía, de estas habilidades es que tenemos la capacidad de aprender, de desarrollarlas y de trabajarlas, y que tenemos unas tendencias o estilos. Estas tendencias se pueden modificar, es decir, yo no tengo una forma de afrontar los problemas estática para toda la vida, sino que conforme pues me voy encontrando ciertas situaciones voy aprendiendo. Pero es cierto que con nuestra forma de ser, con nuestra personalidad, con nuestro aprendizaje, pues tenemos unos estilos que podemos ir cambiando, depende de la situación que nos encontremos. ¿Qué estilos son estos? Os decía que luego os vamos a dejar, a través del IRGA vais a tener esta herramienta que es un autocheck para vosotros, que vais a contestar a unas preguntas y os va a dar un perfil. Estos perfiles
Aquí los hemos puesto como 10 perfiles, ¿vale? Puede haber muchos más, pero bueno, básicamente engloban todo lo que la literatura científica encuentra dentro de los perfiles de afrontamiento. Les hemos puesto unos nombres un poco así, pues más amenos, para que no sean demasiado técnicos y más o menos podamos sentirnos identificados, pero obviamente tienen ciertos matices. Como luego vais a tener un cuaderno de trabajo, todo esto que os cuento lo vais a tener más resumido y bastante más extendido para que lo podáis trabajar, ¿vale? Pero sí que os resumo un poco esas 10 estrategias que hemos definido o que hemos concretado como las más frecuentes. El analista. ¿Cuál sería la estrategia analista o la tendencia al analista, ¿no? Sería aquel que valora minuciosamente la situación y examina mentalmente el problema, ¿no? Al detalle, analizando las consecuencias y posibles soluciones. Pues es aquel que objetiva el problema, que es capaz de describir perfectamente las consecuencias, hacerse un cálculo de qué es lo que me va a pasar, lo que no me va a pasar, que puede racionalizar y sopesar alternativas, ¿no? Que puede escrutinar todas las posibles alternativas y al final pues analiza cuál es esa situación. Otro tipo de estrategias, como estaréis todos preguntándoos para adentro, no son buenas ni malas, es como las emociones, todas son necesarias, no necesariamente son buenas ni malas. Luego veremos un pequeño matiz, porque el que sean buenas o malas para nosotros va a depender de nuestro momento concreto y de lo necesarias o de lo exitosas que sean para superar la situación, pero todas son necesarias, ¿vale? El resistente es aquel perfil que es persistente en sus metas y es flexible en la adaptación a los problemas, ¿no? Que genera un aprendizaje constructivo y que es capaz de salir fortalecido de la situación. Hay un pequeño matiz entre resistencia y resiliencia. Aquí nos hacemos referencia más que a la resistencia, a la resiliencia, es decir, aquel que es capaz de tener un aprendizaje constructivo. Pero bueno, le hemos nombrado resistente porque hoy parece que la palabra resiliencia está muy prostituida y para que no lleve a error. Pero sí es importante que tengáis esa diferenciación de que la resistencia es más como ese me resisto, me agarro, no quiero que haya un cambio, con lo cual no soy capaz de avanzar, y el resiliente, a pesar de que intenta cambiar lo que depende de él, llega un momento que es capaz de adaptarse y asumir la nueva situación. El resiliente, el perfil de la resiliencia tiene 3 dimensiones que llamamos compromiso, control y reto, es decir, es capaz de comprometerse con una situación, de asumir que hay una parte de control interno, que es lo que nosotros decimos, que hay una parte que sí depende de mí y en lo que dependa de mí voy a trabajar, en lo que no dependa de mí voy a asumir la situación, y que vive las situaciones como un reto, no como una amenaza, sino como algo positivo, ¿no? Es decir, bueno, pues es una oportunidad. Es la diferencia entre visualizar la adversidad como una amenaza o como una oportunidad de crecimiento. La resiliencia está además muy interrelacionada con todas estas características, con el autoconocimiento de nosotros mismos, con la responsabilidad, con la positividad, con el sentido del humor, la creatividad, la confianza, colaboración, aceptación y relación, ¿no? Es un constructo mucho más grande, pero que sí es capaz de, ante aquella adversidad, salir no solo de ella, sino además salir fortalecido, salir con un aprendizaje. Sería el objetivo de todos ante cualquier problema. El positivo, ¿cuál es el positivo? Pues es aquel que busca la parte positiva del problema, manteniendo una actitud fundamentalmente optimista. Hay una cosa que se llama optimismo disposicional, que es, digamos, la dimensión en psicología. ¿Os acordáis que casi todos de pequeños seguro que os hacían muchos test de estos? Decían, bueno, pues ¿eres extrovertido o introvertido? ¿No? Pues algo parecido. ¿Eres optimista? Y decía, pues sí, eres optimista o pesimista. Bueno, pues a día de hoy sabemos en psicología que las dimensiones psicológicas no son dicotómicas, o sea, no eres extrovertido o introvertido, sino que es una dimensión donde te puedes posicionar en diferentes puntos en función de tu momento vital. Es decir, podemos ser más extrovertidos en nuestra infancia y luego más introvertidos, o al revés, podemos ser personas más introvertidas y conforme pasan los años y la experiencia nos va llevando a hablar o a tener que interactuar con más gente, podemos ir siendo más extravertidos. Pues algo parecido pasa con el positivismo. No somos positivos o negativos según nacemos hasta que nos morimos, sino que bueno, hay gente con una tendencia más positiva, otros más negativos, pero que eso puede cambiar dependiendo de las situaciones y dependiendo de los aprendizajes, ¿no? Que el positivismo está muy relacionado con esas emociones positivas que veíamos antes. Remarcábamos que las emociones positivas no son emociones buenas, porque no hay emociones buenas y malas, pero sí son aquellas que nos aportan ese pequeño porcentaje de satisfacción. Por eso es tan importante pues trabajar la alegría, el humor, la risa, porque todo esto nos ayuda, ¿no?, a generar esa positividad que es tan importante para afrontar la vida diaria.
y evitar esos pensamientos distorsionados, esa radio que teníamos ahí que a veces no podemos apagar y que normalmente nos lanza pensamientos un poquito más negativos ante la situación. El siguiente perfil sería el informado. ¿Cuál es la estrategia de informado? Pues es aquel que busca la información orientada a conocer en mayor profundidad el problema y sus posibles soluciones, bien a través de personas o de medios expertos. Es decir, busca esas fuentes de información, la estructura y tiene esa capacidad de pedir ayuda. Hay una pequeña diferencia, recordéis que el primero que veíamos era el analista, ¿no? El analista, digamos, que es el que analiza toda la información. El informado está relacionado con el analista, pero está más orientado a buscar esa información que puede ser en fuentes pues de lectura o puede ser en personas, pueden ser personas que hayan vivido esa experiencia que nos está generando malestar y que, oye, pues yo voy a ir a pedir ayuda a esas personas para que me cuenten como referentes pues qué les ha pasado, cómo lo han vivido, cómo me pueden ayudar a solucionarlo, ¿no? Es el que busca esa información sobre cómo solucionar el problema. El solucionador es el ejecutor, es aquel que tiene orientación resolutiva, centrada en emprender acciones concretas para es decir, ya no analizamos, ya no estructuramos, ya no buscamos información, sino que voy a solucionar el problema de forma directa, ¿no? Es el que busca esa responsabilidad o ve en él la responsabilidad activa. Suele tener una toma de perspectiva bastante grande y genera un plan de acción. Es decir, es aquel que va orientado directamente, vamos a ponernos a solucionar los problemas. El siguiente perfil o estrategia sería el evitador. El evitador es el que realiza esfuerzos mentales para no pensar en el problema y restarle importancia, evitando las consecuencias negativas. Es decir, es el que intenta no pensar, es capaz de desconectar del problema, tiene en positivo esta estrategia que desconectas del problema, que te da ese espacio emocional para poder pensar y que evita esa rumiación de cuando estás todo el día focalizando en el problema y que tienes esos pensamientos casi intrusivos que no te dejan pensar en otras cosas. ¿Qué más estrategias tenemos ante la adversidad para aceptar los problemas? El adaptado, que hemos llamado el adaptado, es el que consigue aceptar de forma consciente la existencia del problema y sus consecuencias, es decir, aprende a convivir con esa situación de la mejor manera posible. Es importante recalcar la diferencia que hay entre aceptación y resignación, es decir, la resignación tiene ese cariz negativo de, pues mira, me resigno porque no me queda otra, pero el que lo acepta es el que es capaz de decir, vale, soy consciente de que esto existe, de que esto está aquí y voy a aprender a vivir con ello. No necesariamente me tiene que gustar, pero no se trata de resignarte porque no te quedan más alternativas. ¿Me explico? Sería aquel que sí que puede aceptarlo, que sí que puede adaptarlo y que puede aprender a convivir con pues la nueva realidad que nos ha tocado vivir. ¿Qué más perfiles? Tenemos el social es aquel que utiliza estrategias pues, de apoyo en la red más cercana de familia y amigos, que necesita compartir con ellos los problemas y aceptar su ayuda para superarlos. La red de apoyo es importante que tengamos en cuenta que hay una pequeña diferenciación, que el matiz fundamental de la red de apoyo no es el cuantitativo, no es decir, no es en cuánta gente nos apoyamos, sino en la calidad que esas relaciones nos ofrecen a nivel emocional. Pueden ser 2 personas, 3, 1, pero si la calidad de esa ayuda o de esa relación es buena, el efecto emocional que tiene es más terapéutico que ninguna. Entonces siempre es importante tener una pequeña red de apoyo que te ayude en esos momentos en los que nos encontramos mal. Y algo fundamental de social es que es capaz de aceptar la ayuda y saber, igual que aceptamos, saber agradecerla. Es decir, no es aquel que comparte, a veces podemos entender el social como el que se evade del problema con gente, sino que sabe aceptar los consejos o ayuda que los otros nos dan, ¿vale? La estrategia del animado, el animado sería aquel que busca fuentes de satisfacción alternativas que consigan distraerle del problema, tratando de compensar el malestar pues a través de otras actividades. Es aquel que tiene capacidad de disfrute. Fijaos, hay algo muy curioso, que es que ante la adversidad, ante los problemas, las personas somos muy curiosas y tendemos como a autocastigarnos. Cuando nos encontramos mal, pues lo que tendemos es no queremos quedar con nadie, no queremos todo aquello que nos aporta satisfacción, como que lo apartamos de nuestra vida. Pues bien, el perfil animado sí que es capaz de reencontrar ese disfrute que rompe ese círculo vicioso de todo negativo y de generar esa pequeña positividad a través de la distracción. El emocional es otro tipo de perfil, es otra estrategia que es capaz de expresar las emociones e inquietudes de forma libre, ¿no? De canalizarlas y de descargar de alguna manera y de canalizar todas esas emociones soltando la tensión acumulada. Es capaz de identificar sus emociones, tiene esa autoconsciencia sobre qué me está pasando y comprender qué puede suceder.
y encuentra formas diferentes de canalizarlas adecuadamente para que luego, como os decía, pues no explote en el peor momento y en el peor lugar. Bien, todos estos estilos, luego os lo dejaremos en el cuaderno de trabajo, son un poco el nombre que nosotros le hemos dado de forma pues más animada, más sencillita, más cercana a constructos validados, ¿no?, científicamente, y que de alguna manera nos vienen a decir que estos estilos de afrontamiento que hemos dicho pueden ser de dos tipos. Veis en el cuadro que os pongo que pueden ser de pensamiento, es decir, estar orientados a estrategias de nuestra forma de pensar, de analizar, de estructuras muy cognitivas, ¿no? O pueden ir más enfocados a la acción, a la ejecución, ¿no? Y además hay dos tipos, lo vemos en la parte superior del cuadro, pueden ser de aproximación, de acercarnos al problema, o de evitación, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo estemos, pues cada uno de ellos se encuentra en un sitio diferente. Esto simplemente pues para que lo conozcamos porque es curioso, lo vais a tener a mucho más detalle, pero sí que es verdad que algo fundamental que seguro que os estaréis preguntando, ¿no? Es decir, bueno, ¿y esto es bueno o malo? Os adelantaba al principio que no hay estilos buenos, no hay estilos malos. Lo importante es que sean adaptados a nuestras necesidades y que nos sirvan a cada uno de nosotros. Pero es cierto que cada uno en su justa medida. Es decir, tanto el exceso como el defecto de cualquiera de ellos sería negativo. Lo ideal sería tener cuantos más estilos mejor. Probablemente, según os los he ido presentando, os habréis visto reconocidos en más de uno. Es más, probablemente dependiendo de nuestra fase vital o de los problemas que hayamos vivido, en una situación u otra podremos haber utilizado más de un perfil o más de otro. ¿Vale? Esto es totalmente normal. Lo ideal es disponer de cuantas más estrategias mejor, cuantos más dispongamos mejor, y que todos sean en una medida adecuada. Me explico. Por ejemplo, si nos vamos al analista, os lo he puesto en un cuadrito para que lo tengáis todo resumido, pero podemos entender rápidamente que el exceso de análisis es lo que nosotros llamamos la parálisis por el análisis, es decir, cuando analizamos excesivamente un problema, ¿qué riesgo puede tener? Pues que genera rumiación y pensamientos intrusivos porque no nos permiten desconectar, estamos totalmente paralizados por ese exceso de análisis mental. Sin embargo, el déficit, el no tener absolutamente nada, pues hace que no valoremos adecuadamente el problema, que no podamos tomar perspectiva y que no sepamos sopesar esas consecuencias, ¿vale? Pues exactamente igual en todas las tendencias. El resistente, pues cuando es una resistencia extrema, el exceso, digamos, pues que tiene la parte negativa de agotar todos los recursos, ¿no? La persona se agota porque se tiende a agarrarse, a aferrarse a algo que no puede mantener porque el status quo ha cambiado, ¿no? Y entonces puede estar limitado para establecer ciertos límites de tolerancia y para pedir ayuda. Por el contrario del déficit, pues aquella persona que no es capaz de tolerar la adversidad y que no asume los problemas, puede encontrar mucho problema para encontrar aprendizaje porque no es capaz de tener ofrecer una mínima resistencia para intentar cambiar y solucionar las cosas, ¿no? Bueno, pues por cada uno de ellos lo vais a tener en el cuaderno, ¿vale? Vais a ver que el exceso puede generar un problema, pero la ausencia igual. ¿Cómo nos vamos a enfocar o qué queremos trabajar? Lo ideal sería trabajar los términos intermedios, es decir, aprender estrategias de cada uno de ellos para que nos enseñen a adaptarnos de una forma más saludable. El tener exceso no quiere decir que tengamos necesariamente un problema psicológico, ni muchísimo menos. Simplemente, pues que si yo en mi cuestionario veo que tengo un exceso, por ejemplo, tiendo al exceso de solucionador, tengo que ser consciente, pues como nos dice aquí, ¿no? Pues que cuando presentas un exceso de acción que te puede llevar a generar comportamientos pues casi obsesivos por soluciones que pueden no existir. Es decir, una persona extremadamente ejecutora, pues al final puede ser esa persona que tiene esa tendencia al estrés, ¿no? A que todo depende de mí, a esa impulsividad, y a no puede ser porque yo ejecuto y hay veces que no puedo ejecutar, ¿no? Pero no pasa nada, no quiere decir que tengas un problema. Siempre y cuando a ti no te afecte, está bien. Si en algún momento te encuentras mal, pues para eso están los profesionales de la psicología y puedes consultar con ellos. Pero normalmente lo que vamos a obtener de este cuestionario pues es una aproximación de cómo solemos responder para conocer cuáles son nuestras capacidades, no tanto de exceso, sino dónde tenemos el déficit, que yo creo que desde prevención es donde tenemos el gran potencial de desarrollo, dónde puedo trabajar, dónde puedo aprender.
¿vale? Lo vais a tener todo, insisto, tanto el exceso como el defecto de cada uno de ellos, qué nos genera, qué problemas tiene, y con el cuestionario lo vais a entender mejor. Este cuestionario son 40 preguntas, son sencillitas, vais a ver que las vais a contestar en una herramienta y según las contestáis, en la pestaña de al lado del Excel os va a aparecer el resultado, ¿vale? Con ese resultado, pues os va a ir dando en esa valoración que habéis dado un perfil o cómo puntuáis en cada una de las estrategias. Es importante, os lo pone en las instrucciones, pero que para contestar a este cuestionario, digamos que os centréis en un problema actual, lo que para vosotros sea vuestro mayor, entre comillas, problema o preocupación actual, ¿vale? Porque si nos posicionamos en el COVID, pues como decía, el COVID, aunque todavía sigue, ya ha pasado como preocupación principal y ahora tenemos muchos otros problemas que nos afectan y que probablemente condicionen nuestra forma de responder. Vais a tener unos resultados, ¿vale? O aquí os pongo un ejemplo de cada uno de los perfiles donde os va a dar pues una puntuación de 0 a 100, más o menos, ¿vale? Entonces, dentro de esa puntuación, el propio cuaderno de trabajo pues os dirá que si estáis por debajo de X puntos, pues ahí es donde podemos aprender a trabajar y donde nos va a dar unas herramientas, unos ejercicios donde podemos desarrollar pues nuevos estilos, nuevas estrategias de aprendizaje en cada uno de los que estemos un poquito más flojitos, ¿vale? Yo creo que es interesante, la verdad que lo utilizamos todos a nivel personal, obviamente pues todo mi entorno cercano lo ha utilizado porque al final, aunque esto lo damos en el ámbito de trabajo porque creemos que las organizaciones tienen mucho que ver con el cuidado de la salud emocional, no deja de afectar a la vida personal y yo creo que es algo que podemos valorar a nivel individual y nos podemos ver reflejados en diferentes aspectos de nuestra vida, ¿vale? Con lo cual vais a tener un cuaderno con estrategias, con ejercicios, pues para poder desarrollar esas habilidades, ¿vale? Va a estar personalizado porque según vuestras puntuaciones vais a poder elegir en lo que os apetezca trabajar y bueno, creemos que es importante. También os mandaremos el manual de salud emocional que publicamos junto con el Colegio de la Psicología de Madrid, pues en nuestro afán de FREMAP de concienciar sobre la importancia de la salud emocional y un poco aprender a dar estrategias para aprender a manejar las emociones, los pensamientos distorsionados que decíamos que a veces pues entran de forma intrusiva y condicionan mucho nuestra forma de actuar y bueno, que tengáis toda esa información que creemos que es muy importante para tener herramientas de mejora que en nuestro pequeño margen de actuación pues nos permitan vivir de una manera más saludable y afrontar las situaciones y todas las cosas que nos van a ir surgiendo en el día a día. Lamentablemente tendremos muchos problemas a los que enfrentarnos, pero sí verlos de otra manera, ¿no? Con otra perspectiva, decir, bueno, esto es la vida, esto es aprendizaje y yo soy lo que sale fortalecido de todas estas situaciones. A mí me gusta decir que de todo lo malo siempre se aprende y que somos lo que somos probablemente gracias a todos los momentos malos que hemos vivido, que en su momento pues probablemente no lo veamos, ¿no? Y sintamos que ¿por qué me está pasando esto? Esa fase de negación que decíamos al principio, ¿os acordáis de por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué tiene que ser? No entendemos, pero cuando pasa el tiempo tienes otra forma de ver los problemas y decir gracias a todo eso probablemente somos quien somos porque hemos aprendido, hemos crecido y nos hemos reinventado. Así que bueno, espero que os haya gustado, espero que os guste lo que tenemos preparado y esta herramienta de trabajo que de verdad pensamos que puede tener un aporte personal muy grande. Y por mi parte, pues nada más, daros las gracias por estar ahí al otro lado. Sé que a veces es difícil no poder interactuar directamente, pero bueno, por eso hemos dejado este espacio pues para que a través del chat podáis preguntar lo que queráis. Igualmente, pues si después queda algo que no podamos contestar, ¿verdad, Alberto? Pues luego pueden remitirnos vuestras preguntas pues al correo a través del ISGA como vosotros consideréis. Espero que este ratito de reflexión, que al final ha sido un ratito de reflexión, no es una ponencia magistral ni pretende serlo, pero sí un ratito de reflexión sobre lo importante que es pensar en cómo nos encontramos y en qué podemos hacer para estar mejor. Así que muchísimas gracias y Alberto, pues no sé si podemos tener alguna pregunta en el chat. Muchísimas gracias, Olga.
por tu estupenda presentación. La verdad es que es darnos a conocer estas herramientas, ¿verdad? Que nos ayuden a poder gestionar las emociones, a aprender a canalizarlas, a adquirir nuevas habilidades y estrategias que nos permitan, pues eso, afrontar y superar situaciones adversas y ser capaces de salir fortalecidos, ¿verdad? Nada, confirmo lo que tú nos decías y ahora vamos a hacer unas cuantas preguntas que hemos recibido a través de los canales desde los que se emite este webinar. Que nada, que si no a través del ISGA, de nuestra cuenta de formación, isga.formacion@xunta.gal, pues nada, nos pueden hacer llegar las que se queden en el tintero, que no podamos atender hoy, o las que surjan pues una vez haya finalizado este webinar y que la gente pues que no se quede con esas dudas y que nos las haga llegar y trataremos de darle respuesta lo antes posible. Y nada, ya sin más pausa, pues nada, vamos a iniciar como un pequeño coloquio donde, pues nada, iré formulando a Olga algunas de las cuestiones y comentarios que nos han ido llegando. Así que ya, bueno, sin más pausa, pues nada, iniciamos este pequeño coloquio. Y me preguntan en primer lugar, que bueno, creo que lo has comentado al principio, pero bueno, nos sirve un poco para remarcar esta afirmación, y es si realmente todas las emociones son adaptativas. A ver, como emociones, la verdad es que no me he extendido mucho, pero bueno, ya que preguntan, ¿no? Yo creo que es importante, es una pregunta muy interesante. Emociones hay muchas y de diferentes niveles, ¿vale? Digamos que las emociones básicas son aquellas que os decía, que son las que toda la comunidad científica se ha puesto de acuerdo en que son esas. Bueno, fijaos que aún así los psicólogos nunca nos ponemos de acuerdo. Y hay algunas teorías que dicen que son 4, otras que son 5, otras que son 6. Algunos, por ejemplo, el orgullo lo meten como una emoción principal, otros no, pero las emociones fundamentales, en duda si son 4, 5 o 6, sí que son adaptativas, todas son adaptativas. Es decir, luego hay emociones secundarias. De hecho, hay un libro que a mí me gusta mucho, que es Universo de Emociones, de Edouard Punset, que a mí me gusta mucho porque marca todas las emociones de carácter secundario, terciario, y hay una barbaridad. Es decir, de cada una de las emociones fundamentales, por ejemplo, pues de la tristeza, vienen, digamos, como muchas emociones, como pequeños satélites que giran alrededor de ese gran planeta, ¿no?, que él pone de tristeza. Acordaros que os decía que hay una diferencia entre emoción y sentimiento. El sentimiento es entendido como, digamos, emoción más pensamiento. Cuando hay un pensamiento de por medio ya no es una emoción pura, no es una emoción fundamental, sino que es una emoción, lo que llamamos secundaria. Bueno, podemos decir que son sentimientos, que son emociones secundarias, terciarias, como lo veamos. Esas emociones no siempre son adaptativas, porque ahí es donde podemos encontrarnos esas emociones de segundo, de tercer orden, para que nos entendamos, que pueden ser pues la frustración, la rabia. O sea, ya no es una ira, ¿no?, que me puede ayudar. Esa parte adaptativa tiene mucho que ver con lo que hemos dicho de los perfiles. Todas las emociones en su justa medida son adaptativas. ¿Cuándo son desadaptativas? Y por ahí esa pregunta tan interesante con ese matiz. Cuando, más o menos parecido a las estrategias, el exceso o el defecto, ¿bien en intensidad o bien en tiempo? Por ejemplo, aterrizo un poco para que nos entendamos, no fuera de esa teoría. La tristeza nos es útil. Si habéis visto, bueno, a mí me encanta, hay una película de Pixar que se llama Del revés, que es para niños, no es para niños, o sea, realmente tiene un trasfondo tremendo de explicar cómo funcionan las emociones para adultos. Yo os recomiendo que la veáis si tenéis peques, y si no los tenéis también, porque a vosotros os puede ayudar. Si os fijáis, de hecho, en esa película, al final quien salva la situación es la tristeza, entonces te dice cuál es esa función adaptativa. Ahora, es cierto que una tristeza extrema, ¿vale?, no sería adaptativa, porque nos limitaría la capacidad de una tristeza extrema. De hecho, es una depresión. Tienes esa incapacidad, esa limitación para moverte, para no querer salir de la cama porque estás totalmente anulado, ¿vale? También puede ser en exceso o en tiempo. Cuando el tiempo, por ejemplo, de la tristeza tiene unos tiempos dependiendo de más o menos para cada situación, por ejemplo el duelo, pues el duelo ante un fallecimiento es X tiempo. Cuando pasa de ese periodo es cuando los psicólogos te suelen recomendar, ¿no?, decir, bueno, pues ha pasado ese periodo prudencial, sigues con una tristeza extrema, forma parte del dolor, pero eso que decíamos, ese sufrimiento que era opcional, hay que tratarlo porque ahí hay algo que no está funcionando bien. Entonces, ¿las emociones son adaptativas todas? Las principales sí, siempre y cuando no sean en intensidad desproporcionada y no se pasen en tiempo. Por ejemplo, igual que en la tristeza, nos pasaría en la alegría. Una alegría que es positiva, desproporcionada, ¿qué sería? Pues una alegría que es excesiva, que es
una euforia, ¿no? Es decir, un comportamiento eufórico generalmente nos lleva a cometer pues actos más imprudentes, no somos reflexivos, podemos ser demasiado impulsivos y además seríamos lo que se llama el optimista, no el realista, sino el irrealista, que no tiene un comportamiento adaptativo. Entonces, emociones adaptativas, las fundamentales o básicas sí, siempre y cuando no sean en intensidad ni en tiempo excesivo. Creo que más o menos con eso puede quedar. Siguiendo un poco con las emociones, bueno, me hablan de emociones positivas o negativas, que no sé si son todas fáciles de clasificar, pero en todo caso, ¿consideras que son más fáciles de adaptar unas u otras o es complicado poder determinarlo? De adaptar, perdón, Alberto, dices. Las positivas o las negativas, si podemos adaptarlas o modificarlas más fácilmente unas u otras. Pues mira, es que depende, yo siempre digo que en psicología aquí no hay nada que valga para todos, cada uno tenemos que aprender a hacer nuestro maletín porque depende mucho de cada persona, o sea, de cómo, lo mismo que os decía, que probablemente yéndonos por ejemplo al COVID, ¿no? Que tenemos algo todos como muy común, cada uno lo hemos vivido de una manera, pues aquí pasa igual, hay gente que por su tendencia tiene ese optimismo disposicional que os decía, que es como que tienen una predisposición especial a ser optimistas y que luego depende de lo que va pasando en la vida pues pueden modular. Pues lo mismo es al revés, hay gente que tiene una predisposición más genética a esa negatividad pero que puede aprender a ser positivo. De todos modos sí que es curioso que digamos que la predisposición general del ser humano es a lo negativo, es decir, adicionalmente el ser humano, digamos que cuando tú llegas a un entorno nuevo, lo que se activa a nivel, digamos, metabólico, estructural, es la detección de qué me puede pasar. Tú llegas a un nuevo sitio y lo normal es que las emociones negativas de alguna manera se predispongan o se sobrepongan a las positivas porque estamos preparados para ver qué puede pasar o qué peligros puedo tener. Entonces es cierto que tenemos todos una disposición un poco especial a lo negativo. De hecho, hay uno de los pensamientos deformados que veréis en el manual, hay lo que llamamos el efecto tinta china, que es que ¿qué pasa cuando tú pones un poquito de tinta china en el agua? Parece que se emborrona todo, ¿no? Pues algo parecido pasa cuando tú en tu día te pasa una cosa negativa, la tendencia de ese acto negativo es que oscurece todo lo que ha pasado en el día. Y dices, pues vaya día que he tenido. Y luego lo piensas y dices, bueno, a ver, si racionalmente me han pasado muchas cosas buenas, pero es verdad que lo negativo tiene una predisposición especial a permanecer. Por eso es muy importante. Una de las estrategias que solemos dar siempre es decir, por ejemplo, el pensar en 3 cosas positivas antes de acostarte. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando nos acostamos, generalmente es cuando hemos estado todo el día en esta sociedad que todo es hacer, cuando nos acostamos, parece que nos relajamos. ¿Y qué pensamos? En todo lo que hemos dejado de hacer. Uy, pues no he hecho esto, no he hecho lo otro. Tal. Generalmente en ese momento lo que prevalece es lo negativo. Se dice que pienses en 3 cosas positivas para enseñar un poco al cerebro, para cambiar esa forma de ver las cosas y focalizar en lo positivo y decir, oye, han pasado muchas cosas positivas en el día que probablemente debido a la urgencia, debido al estrés, debido a las preocupaciones no he sido capaz de ver y tenemos que reorientarlo. Con lo cual sí que es cierto que aunque depende de las personas, unas tienen más facilidad para una que para otra, la fuerza o la prevalencia fundamental la tienen las emociones negativas. Pero las positivas tienen mucha fuerza cuando conseguimos controlarlas y podemos transmitir y contagiar las emociones positivas de manera muy fácil si trabajamos en ellas. Muy bien, perfecto. Seguimos un poco con emociones. Una pregunta rápida. Si nos preguntas si crees que el ejercicio físico puede ayudar a canalizar las emociones. Sí, de hecho es una de las estrategias fundamentales. Es verdad que yo siempre digo que es muy importante que cada uno utilice las estrategias que le sirve. Es decir, normalmente está muy ligado a la canalización de emociones. ¿Por qué? Porque genera una activación muscular, ¿vale? Os decía que las emociones tienen una expresión muscular concreta y una focalización, que lo hemos visto en las diapositivas, y entonces te ayuda a liberar, te ayuda a soltar. Pero también es cierto que depende el momento y depende de la persona. Por ejemplo, personas con muy altos niveles de estrés les puede, o con una tendencia muy elevada a la competitividad, al revés, el deporte les puede generar más tensión, o si lo haces al final del día, pues a lo mejor te puede generar una activación que te cueste bajar para luego conciliar el sueño. Entonces, es una estrategia muy buena, pero que no es válida para todo el mundo. Yo siempre digo, aquí lo que tenemos que aprender es
cuál me funciona a mí, porque la que me funcione a mí, pues igual a ti, Alberto, no te funciona, o lo que a mí me relaja a ti te estresa, Claro. ¿no? Que cuántas veces dices, bueno, pues a mí eso me estresaría un montón. Pero es cierto que es una de las estrategias fundamentales, pero yo siempre digo, con que cada uno aprenda cuál es la que a ti te sirve. Exacto. Vale, bueno, ha generado, pues nada, cierta interés, ¿no? El cuaderno de Ah, trabajo, me alegro. para el perfil de afrontamiento, este cuestionario un poco que leemos un poco, que le vas un poco a regalar a todos los asistentes, ¿no? Entonces, en cuanto a este cuestionario, para conocer, que cada uno conozca pues su perfil de afrontamiento, que pueda realizarse a terreno de trabajo, aunque supongo que dependerá mucho de cada uno, pues son herramientas personalizadas, ¿no? ¿Crees que es posible adquirir estas capacidades de una forma relativamente rápida? ¿Es un proceso largo? ¿Se notan avances pronto? Es un poco, bueno, por la incertidumbre, ¿no? De saber un poco a qué nos enfrentamos o con qué jugamos. A ver, en psicología normalmente nada es lento, o sea, nada es rápido. O sea, yo creo que todos cuando queremos trabajar algo en psicología, lo peor que te pasa cuando te dicen al psicólogo es que tienes que trabajar, que tú te quedas como diciendo, bueno, a mí dame una pastilla y ya, que esto se solucione. Pero pues, lamentablemente no hay soluciones rápidas. ¿Por qué? Porque van ligadas a cambiar la forma que tenemos de percibir la realidad. Y os adelanto que todos los psicólogos también estos ejercicios nosotros los hacemos igual, no os vayáis a pensar, porque cometemos los mismos errores, somos humanos y bueno, lo único que no sabemos la teoría y tenemos que ir pensando muchas veces, pero los utilizamos exactamente igual. ¿Por qué? Porque las personas tenemos tendencia, os decía, a quedarnos en lo que conocemos, donde nos sentimos cómodos. Entonces todos los cambios nos cuestan un poco. Entonces, rápido no es, pero sí que es cierto que cualquier cambio nace de ser conscientes que hay algo que podemos mejorar y dentro de eso lo que nos ayuda es a tener otra forma de estructurar la realidad y de irle diciendo a nuestros esquemas mentales y a nuestro cerebro vamos a cambiar poco a poco la forma de analizar. Entonces, yo creo que si lo leéis los ejercicios vais a ver muy rápido cómo funcionan, pero los cambios necesitan tiempo. Hay autores que dicen que son 21 días para generar un hábito. Yo creo que son bastante más, pero ahí lo dejo en mano de cada uno. Ah, de acuerdo, supongo que eso, a medida que la gente vaya recibiendo estas herramientas, pues nada, igual nos llegan las consultas dentro de 21 días, igual empiecen a llegarnos consultas poco a poco, pero bueno. Por último, ya bueno, en relación también con estos recursos, nos dices si tú crees que uno mismo, utilizando los recursos estos que nos van a dar, puede canalizar esas emociones, si va a ser necesario recurrir a un profesional de la psicología, si no, si en determinados casos sí que van a permitir que uno misma con esas herramientas pueda avanzar, ¿no? O dependerá mucho de cada caso, pero bueno, es saber, ¿no? Claro. Nosotros, a ver, lo que siempre decimos que tanto este cuaderno como la guía de gestión emocional, que está hecho un poco para concienciar y que cada persona pues pueda tener alguna habilidad que le ayude a mejorar en su día a día. Siempre lo decimos, de hecho, la guía está elaborada con el Colegio de la Psicología de Madrid y siempre lo ponemos, decir, oye, esto es como en la parte física, que vamos a intentar darte herramientas, por ejemplo, pues hablamos del cuidado de espalda, por ejemplo, y que tú puedas hacer ejercicios o estiramientos, pero siempre que tú tengas una duda concreta o que te encuentres mal, pues para eso están los profesionales, para eso hay que recurrir a la clínica y que sea un profesional, un experto el que te trate. Todo esto, desde FREMAP lo hemos trabajado mucho como habilidades que podemos desarrollar, como estrategias que podemos desarrollar para mejorar nosotros mismos, pero cuando no hay una patología. Si hay un problema o una patología, siempre, en cualquier ámbito de la salud, no solo psicológica, siempre están los profesionales y ahí es la clínica la que debe de decirnos pues cómo proceder. Pero si no hay un problema o no pensamos que lo pueda haber porque no nos encontramos mal, esto para esas situaciones de adversidades diarias sí que nos pueden ayudar a generar pues nuevas estrategias y nuevas habilidades, sobre todo habilidades. Perfecto. Bueno, en cuanto a las preguntas ya hemos finalizado. Quedan algunas reflexiones que te hago llegar un par de ellas que comenta la gente en el chat. Simplemente, pues si quieres comentar algo. Pues nos dicen que, bueno, que la película del revés que sí que explica muy bien el mundo de las emociones, con lo cual, pues yo pongo que la gente que no la haya visto, pues yo creo que lo podemos recomendar que la vea porque es realmente particular. Y también en cuanto al término resiliencia, que tú lo comentabas durante la presentación, ¿no? Que es ese término que parece que la gente tiene la sensación de que ahora que se utiliza ese término un poco para responsabilizar a las personas de lo que le pasa. Pues un ejemplo, como si alguien te maltrata, pues es resiliencia y supero madura, que es un término que, bueno, que conviene afinar porque no es tan sencillo, ¿no? Utilizarlo así alegremente. No sé, son un par de reflexiones que nos hacen ahí, pues si quieres comentar algo al respecto y
antes de cerrar. Sí, pues totalmente de acuerdo. Yo os decía que la palabra resiliencia, por eso no la he puesto en el cuestionario, porque está muy prostituida. O sea, el constructo resiliencia en psicología está muy claro, es un perfil de superación ante la adversidad, pero creo que ya en el momento en el que se utiliza en la política, pues que os voy a contar, ya sabemos que es algo donde ya no es un concepto tan puro, ¿no? Entonces, obviamente, pues tiene matices. Yo entiendo que ni la resiliencia ni ninguna de las habilidades que se pueden trabajar debería de ser, es mi opinión personal, o debería estar orientada a estigmatizar o a culpabilizar a las personas. Es decir, cada uno, oye, tenemos nuestras habilidades, tenemos algunas que son nuestros puntos débiles y otras que son nuestros puntos fuertes y otros puntos de mejora, pero no por ello se debe estigmatizar ni culpabilizar a nadie, porque la situación es lo que sucede y nosotros podemos. Os decía al principio, hay que diferenciar qué depende de mí y qué no depende de mí. Hay cosas que seguramente estarán en mi mano por hacer, pero hay muchas otras que no dependen de mí. Entonces, en todo eso, nosotros no podemos entrar. Ahora, en esa parte en la que tenemos una capacidad de actuación es donde las personas tenemos cierto margen de maniobra, pero no podemos pretender que toda la salud emocional dependa de las personas y no de las situaciones, porque está condicionado por ambas partes. Muy bien, Olga, pues nada, hoy nada, nos tenemos que parar de aquí. De esta forma, pues nada, llegamos ya al final de este webinar. Esperamos que haya sido de interés para todas las personas que nos han seguido a través de la plataforma. Y nada, queda un poco pues nada, agradecer a FEDMAP pues esta nueva colaboración, que estoy seguro que no va a ser la última. Tenemos ya programadas algunas más. A Carlos y a Elena por su apertura. Y sobre todo a ti, Olga, en particular, nada, por tu estupenda exposición de hoy. A mí particularmente, pues nada, me ha dejado con ganas de más, ¿no? De comenzar a trabajar con este cuestionario para conocer nuestro perfil de apertamiento y ese cuaderno de trabajo. Así que nada, gracias de verdad y esperamos nada, volver a coincidir, sea virtualmente o sea ya presencialmente, pues en cualquier otro momento. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias a todos, que de verdad os sea de utilidad. Espero que hayáis disfrutado este ratito virtual tanto como yo y bueno, y sobre todo que os sea de utilidad. Muchísimas gracias, Alberto, muchísimas gracias a Lisga por esta iniciativa y por dar visibilidad a la salud emocional, que creo que es algo en lo que todos estamos de acuerdo que debemos mejorar. Gracias. Gracias a ti, Olga. Para rematar, solamente informaros que o vindeiro webinar que realizaremos será sobre o criterio técnico de inspección de traballo sobre riscos psicosociais e as obrigas que supón para as empresas e que terá lugar o martes 31 de maio. Nada máis, gracias pola vosa asistencia, que teñades un bo día, unha feliz semana e ata a próxima.